favor. O igual, hermana, si gusta apoyarnos también. Apocalipsis 3:20. Amén. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, está esa respuesta, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dar. Es la respuesta del ser humano a la invitación de Dios, ¿verdad? Es la respuesta a esa invitación que Cristo nos da, ¿verdad? Al tocarnos la puerta de nuestro corazón, al tocar nuestra puerta, Él nos invita. Él nos habla, Él dice que quiere que lo dejemos entrar en nuestra vida. Entonces es importante la aceptación, ¿verdad? La introducción dice, ¿qué es la aceptación? Se refiere a que Cristo, que es Dios, viene en mí. Algo bien importante es que cuando aceptamos a Jesucristo, Él entra en nuestra vida. Él vive en nosotros, viene a nosotros, ¿sí? Entonces, muchas veces dicen, ¿dónde está Dios? Pues Dios está en el cielo, ¿verdad? A la diestra del Padre. Dios está en todas las cosas, ¿verdad? Pero una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué creen, hermanos? Jesús no está fuera de nosotros, no está solamente arriba en el cielo, sino está dentro de nosotros, porque se supone que lo aceptamos en nuestro corazón. Entonces, de hecho, también cristiano significa Cristo viviendo en mí. Entonces, por eso decía Pablo, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Entonces, Cristo está dentro de tú y mi corazón. Amén. Cristo vive y viene en nuestra vida. Dice, cuando sepas quién es Cristo, puedes disfrutarlo, podrás disfrutarlo. Si deseas entender la aceptación, primero debemos de saber quién es Cristo. Para poder entender qué es la aceptación, debemos de saber quién es Cristo, ¿verdad? Y lo vamos a través, esto es como un río, como un flujo, algo que viene bajando, ¿verdad? Que tiene una secuencia, ¿verdad? Toda la Biblia tiene una secuencia y toda la Biblia nos habla de Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde que inicia la Biblia en Génesis 3:15. Si le damos a alguien que me ayude a buscar rápidamente Génesis 3:15, de igual manera, si alguien me ayuda a adelantarse a Isaías 7:14, o se los pongo, hermanos, a cada quien. ¿Cómo ven? Ustedes me dicen para ir avanzando. Bueno, se los voy a poner. A ver, yo aquí tengo primero a Jonás González. No sé si se encuentra ahí. Creo que no están. Bueno, Génesis 3:15, ya estoy. Perfecto. Jonás, bueno, sí la tengo, hermana. ¿Cómo se llama, hermana? Edith, bueno, es mi esposo, pero... Okay, muy bien. Yo nada más veo ahí la fotito, por eso no sé quién me habla, pero bueno. Génesis 3:15. Josué Castillo, si estás por ahí, me ayudas a leer Isaías 7:14. Y ¿quién sigue ahí? Paul Santiago. Génesis 6:14. ¿Sí está ahí, hermano Paul? No sé si ahí esté nuestra hermana es Baby, porque a veces veo que están los dos. ¿Sí? Ok, nuestra hermana es Baby. Con la que sigue, ahí no sé si se alcanza a ver en su pantalla, sería Génesis 12 del 1 al 3. Y hasta ahí nos quedamos. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con Génesis 3:15. Acuérdense, primero debemos de saber quién es Cristo y la Biblia desde el
desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento nos está hablando de quién es Cristo, amén, nos está hablando de Cristo, es como un flujo, la Biblia es como un hilo, o sea, no se pierde, toda la Biblia habla de Cristo y esto es impactante. Vamos a ir a Génesis 3:15, ahora sí nuestros hermanos, Jonás González. Amén, amén. Ok. Y pondré enemistad. Se cortó, creo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Sí, es esa, hermana, Génesis 3:15. ¿Tiene problemas con el internet un poquito, hermano? Si no, lo leo. Ah, ok. Le leo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando Génesis 3:15? Donde dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Muchas veces se ha dicho que se está hablando de María, porque pero no. Aquí dice que Génesis 3:15 habla del descendiente de la mujer. Lo que desciende de la mujer únicamente y no de varón, también, sino solamente es Cristo. Jesucristo es lo que desciende de la mujer. ¿Por qué se dice eso? Porque para que nosotros como seres humanos haya un bebé, para que haya nacido, pues se necesita lo que es eh, el esperma o lo que se llama el esperma de un hombre, y pues también tiene que ver con el hombre y la mujer, ¿ok? Se tiene que juntar el esperma y los óvulos también con la mujer. Entonces ahí, cuando hay eso de la fecundación entre el hombre y la mujer, pues nace un ser humano, ¿verdad? O sea, nacemos nosotros, ¿verdad? Hemos nacido nosotros de esa manera. Pero cuando Jesús nació, solamente nació de la mujer por medio del Espíritu Santo, o sea, no nació de la misma manera que nosotros. Entonces solamente nació de la mujer, no vino de la sangre, no vino de un hombre, no desciende, ahí sí ya no desciende de un hombre, por eso se dice que no, que él nació sin pecado, ¿verdad? Entonces, la simiente de la mujer está hablando que solamente nació de la mujer, ¿verdad? Y eso dice que nació de la mujer, dice, y pondré una amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice la mujer, y la simiente suya, esa se herirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir? Que la simiente de la mujer, que es Cristo, le iba a aplastar la cabeza a Satanás, y esto fue en la cruz. Desde aquí, desde el principio, ya nos está hablando que Cristo le iba a destruir, iba a aplastar, iba a derrotar a Satanás en la cruz del Calvario. Entonces, ahí fue cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? Y Jehová, pues ahora sí habla sobre esas, les da pues el resultado del pecado, ¿verdad? Les da esa sentencia, se puede decir. Desde un principio el enemigo ya estaba sentenciado, desde un principio ya se estaba diciendo que Jesús le aplastaría la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. Y no se habla de la mujer, se habla de la simiente de la mujer, que es Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos con Isaías 7:14, donde nos habla que Cristo es el protagonista de la concepción de una virgen. Aquí lo confirma Isaías, miles de años después, ¿verdad? En Isaías 7:14. Si nos puede ayudar, ¿a quién le tocaba? Josué Castillo. Amén. Ah, ok. A ver, dígame.
Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamará su nombre Emmanuel. Amén. Emanuel. Ya ves, la Virgen concebirá. Ahí como que ya nos los está mostrando, ya Dios nos está mostrando por medio del profeta Isaías, nos está mostrando más bien, aquí ya le está dando el nombre, ¿verdad? Del protagonista de la concepción de una virgen, ¿verdad? Y le llamarás y dará a luz una virgen y lo llamarás como Emanuel. Ya le está, no es su nombre, pero sí le estaba diciendo Emanuel, que significa Dios con nosotros. Quiere decir que Dios iba a ver esa restauración, esa reconciliación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y ahí también otra vez afirma que el protagonista de esta historia, ¿quién creen que es? Es Cristo, no la Virgen. Así que esto nos ayuda también a tener bien claro el Evangelio y también compartirlo bien a los demás y tenerlo claro como conocer bien quién es Cristo, ¿verdad? Génesis 6:14, si nos ayuda, creo que era nuestro hermano Paul. Sí, 6:14 dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ok. Esa es una orden que Dios le da a Noé en ese tiempo donde estaba todo mal, donde la humanidad pues ya estaba casi totalmente pues estaba perdida, ¿verdad? Pero Dios empieza a decirle a Noé que hiciera un arca, ¿verdad? Y lógicamente pues le pide un arca donde no había agua, no había ríos cercanos, no, al parecer también él hablaba sobre una lluvia que iba a venir y entonces pues nadie le creyera, una locura. ¿Por qué habla del arca? Porque el arca, la realidad del arca es Cristo, el arca habla de Cristo. ¿Por qué habla de Cristo? Porque una vez que algo que hizo Noé fue predicarle el evangelio a todas las personas, tanto era así que se burlaban de él, ¿verdad? Entonces él les decía, mira, Dios, el mundo se va a acabar, Dios va a destruir a la humanidad. Y nadie le creía, ¿verdad? A excepción de su familia. Entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? Entonces nada más vas a hacer esta arca, vas a entrar tú y todo el que te crea este mensaje que tú le vas a dar, todo el que te crea va a entrar en el arca. Todo el que entre en el arca será salvo. Asimismo, todo el que cree en Cristo Jesús es como si entrara al arca y va a ser salvo pues de la destrucción venidera de este tiempo cuando venga Cristo a esta tierra, ¿sí? ¿Por qué hablamos de eso? Porque el arca tiene una puerta, tiene una ventana. Eso cuando lo enseñamos así ya con un pizarrón en persona, o también a los niños se les puede enseñar. Haces un arca, tienes un dibujo, y el arca Dios le dio específicamente que tuviera una sola puerta, que tuviera una sola ventana. Y yo así como que, pues es difícil, ¿no? Imagínate a Noé viviendo ahí con una sola puerta y una sola ventana, ¿verdad? Pero esto se refería. De hecho, la Biblia dice que Cristo también dijo, dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, y hace cuenta que todo el que entrare, ¿sí? A esa arca va a ser salvo, ¿verdad? Cuando ya Dios iba a destruir a la humanidad y venía el diluvio, se cierra el arca, Dios cerró esa arca, Dios cerró esa puerta y ya nadie más pudo entrar. Eso significa que al cielo nadie va a entrar si no es por Cristo, ¿verdad? Entonces toda la humanidad se salva solamente por Cristo, ¿verdad? Entonces todo el que entra en la arca, todo el que acepta a Jesús en su corazón, es salvo. Toda la gente que crea, que reconozca que Jesucristo es el Señor, será salvo, ¿verdad? Vendrá Cristo en las nubes, ¿verdad? Como lo sabemos. Y entonces en aquel tiempo, pues nosotros seremos salvos al igual que esa arca. Es como una
se le conoce a esto como una imagen o se le conoce como, ¿cómo es? Como una sombra, un prototipo de lo que Cristo iba a venir. Todo, todo lo que vemos en la Biblia habla de Cristo, de lo que iba a ser, que en Él somos salvos, que Él es la única puerta para entrar al cielo. Inclusive cuando los ángeles subían las escaleras que subían arriba y abajo cuando estaba Jacob, también estaba hablando que esa escalera para ir al cielo solamente es mediante Cristo, ¿verdad? Entonces toda la Biblia nos está hablando de Cristo, de la salvación también. Vamos también con Génesis 12, del 1 al 3. Bueno, si se encuentra nuestra hermana es Baby. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu padre, perdón, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, gracias, Señor. Pues aquí pasa algo bien, todos, por ejemplo, hablan, ¿no? Sobre el pueblo de Israel, que solo él va a ser salvo, que es el pueblo de Dios. Pero aquí está hablando que todos, el padre de la fe es Abraham, pero está hablando de que todo aquel que cree en Dios va a ser salvo. Esa multitud, los hijos de la fe, todos los que creemos en Cristo Jesús somos la simiente de Abraham. Sí, tenemos esa bendición tenemos esa bendición de ser llamados hijos de Dios. Somos esa simiente, porque le dijo todos tus hijos, toda tu descendencia será como, en otra parte le decía que va a ser como las estrellas, innumerable, incontable, ¿verdad? Entonces, de la simiente de Abraham, también de la simiente de Abraham es otra de las situaciones, hablando sobre la fe de Abraham, ¿verdad? Que creemos los que creemos en Cristo Jesús somos salvos, ¿verdad? Pero la simiente de la simiente de Abraham está hablando también de Cristo. Esa es otra de las cosas. Si nos damos cuenta, en Mateo, capítulo 1, los primeros versículos nos están hablando de la descendencia, de la genealogía de Jesús. Y ahí nos damos cuenta que empieza hablar desde ahí y dice de la simiente de Abraham haré una gran nación. Y está hablando también del pueblo de Dios, pero está hablando de esa genealogía que también de ahí venía Cristo. En la descendencia de Abraham está José, ¿verdad? Entonces ahí vemos también vamos a ir con la siguiente, Cristo es el Cordero de Pascua. Esto también es bien impresionante. Vemos mucho eso de que en cada situación también Abraham, en cada lugar él se detenía, ya sea un sacrificio de sangre, que también lo estamos viendo en el Éxodo 3:18, ¿verdad? Como ese cordero, y también lo dijo Juan, ese cordero de Pascua es Cristo. Por eso decía Juan el Bautista, aquí el cordero que quita el pecado del mundo, ese cordero de Pascua, hablaba pues el derramamiento de sangre para poder tener perdón de pecados. Entonces es algo bien hermoso, bien precioso que nos habla de Cristo Jesús. En 5 minutos se termina, en 10 minutos se termina esta reunión, a lo mejor por ahí me quedo hablando, pero volvemos a reiniciar. Y el Éxodo 3:18, algo bien importante aquí, muchos están en contra del culto, pero vamos a ir a Éxodo 3:18, si alguien me ayuda, alguien que haya faltado. Sheila Aisling. Ya lo anuncié. Sheila, si me ayudas con Éxodo 3:18. Y también
¿Sí está ahí? ¿O alguien que me ayude? Amén. Eso, eso. Dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y les diréis, Jehová es el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcáis sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ok. Para que ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Una de las cosas por las cuales Dios liberó al pueblo de Israel fue para ofrecer ese sacrificio. En la Biblia también nos hablan los salmistas, decía un sacrificio de alabanza, de adoración, un sacrificio. Ese sacrificio de sangre también estaba hablando. Y que Dios le dijo, porque le decía, ¿por qué no lo hacen aquí? Le decía el faraón. Y le decía Dios a Moisés que no podrían hacerlo en ese lugar porque tenía que ser un lugar santo, ¿verdad? Para adorar el nombre de Dios. Entonces, el pueblo fue liberado para adorar y para llevar sacrificio de sangre, que es Cristo Jesús, para ofrecerle y rendirle un culto de adoración y alabanza al Señor en el lugar donde Dios escogiere, ¿verdad? Entonces el pueblo fue liberado para rendirle culto a Dios, para rendirle alabanza, adoración, el sacrificio, pero ahora nosotros ya no lo hacemos con un sacrificio de sangre como lo hacían ellos, ¿verdad? Porque ya ese sacrificio fue dado en la cruz, ese sacrificio fue en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Él se sacrificó por nosotros para perdonar nuestros pecados. Entonces nosotros hoy lo hacemos con ese gozo, esa alegría de que gracias a sus sacrificios que nosotros somos libres en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo padre, ¿verdad? Que todo esto está hablando como el pueblo iba a ser liberado para rendirle culto a Dios en Cristo Jesús. Todo el culto trata de Cristo, de adorar el nombre de Dios poderoso, ¿verdad? Porque fue la manera en que Dios quiso salvar al pueblo de Dios a través de Cristo, del sacrificio en la cruz por nosotros. Los 5 sacrificios dentro de la Biblia, en el Éxodo también nos están hablando, Levítico, todos esos, habla, todos esos 5 sacrificios también son un pacto de sangre que también hablan de Cristo. Canaán también hablaba de que ahí, Canaán es Belén. Anteriormente era Canaán, ahora es llamado Belén. Y ahí en Canaán iban a ser, en Belén iban a ser Cristo, que era Canaán. Entonces, es nacido en Belén. Ahí también nos están hablando los ministerios como sombra. En el Antiguo Testamento vemos estos ministerios de los que el pueblo de Dios era gobernado por reyes, por sacerdotes y por profetas. Esto es algo bien precioso, bien importante y bien impactante, ¿verdad? Cómo es que Dios a su pueblo lo gobernaba. Primero lo gobernó por sacerdotes, por Moisés, pero después de ahí ya no quisieron un sacerdote, ya querían que lo gobernara un rey, y por eso pusieron a Saúl, y así fue. Y pareciera que todo esto estaba equivocado, pero todo esto estaba hablando de la sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer, porque el que es sacerdote que perdona nuestro pecado, pues es Cristo Jesús. Él se entregó a sí mismo, y el profeta que mostraba el camino, que cada vez que la función del profeta, ¿verdad? Cada vez que un pueblo, cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios o hacía las mismas cosas que los otros pueblos paganos estaban haciendo, se desviaban de buscar, de adorar a Dios, como siempre lo vemos repetidamente, pues en el Antiguo Testamento. Dios mandaba un profeta para volverlos a Él, para mostrarles otra vez el camino y decirles, miren, solo a través de Cristo. Por eso Isaías también, en la primera parte que estábamos viendo, le estaba hablando de que iban a ser
el Cristo, ¿verdad? De que iba a nacer de la simiente de la mujer, que una virgen concebiría y su nombre sería Emanuel, quien salvaría al pueblo de su pecado. Entonces, el profeta tenía esa función de poder llamar otra vez al pueblo, de volver el pueblo a Dios. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad? Estas sombras de la Biblia que nos están hablando de Cristo Jesús, estos ministerios, ¿verdad? Isaías 9:1-7 dice, el Mesías que vendrá como su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira todos los nombres que Isaías 9:1-7 le da a Cristo Jesús, el Mesías, el enviado, el que iba a venir, que vendrá como su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así de hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Isaías 11, del 1-3. Y el Espíritu de Jehová reinará en toda la criatura. Y esto habla de que todos los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pues viene el Espíritu de Jehová sobre nosotros y reina sobre todos nosotros. Es así como Dios empieza a gobernar a su pueblo a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Nos empieza a guiar a hacer las cosas que a Dios le agradan. Isaías 43:18-20, Cristo realizará una nueva obra, nos está hablando también. Vamos a ir a Isaías 43:18-20 para poder entenderlo. Y si alguien, bueno, vamos a ver a Susana Cornejo. Sí, dice Isaías 43:18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Amén. Entonces ahí nos está hablando, ¿verdad? También de Cristo que va a realizar una nueva obra. Bíblicamente en el Nuevo Testamento nos habla aquí las cosas viejas pasaron, dice, no traigas a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios gobernó y reinaba a su pueblo a través de sacerdotes, profetas, reyes, pero ya en el Nuevo Testamento, a partir de que venga Cristo, he ahí una nueva obra, porque el reinado de Cristo será completamente en nosotros. Ahora Cristo, realmente Cristo que murió y resucitó, se iba a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. En Cristo Jesús, cuando Él vino, cumplió todas esas profecías, cumplió todo lo que estaba escrito de Él y lo que estamos viendo en estos tiempos. Bueno, se va a cortar y ahorita regresamos. ¿No hay tiempo?